Bueno, vamos a hablar un poco de la columna vertebral. Debemos de saber que la columna vertebral tiene sus partes, ¿verdad? Va a tener 7 cervicales, 12 dorsales, la columna torácica, también como le podemos llamar, la columna lumbar, la sacra y la coxígea. Vieron que tiene un asterisco. Suele ser 3, 4 o 5, por eso asterisco, pero la mayoría de las veces son 4, ¿sí? Bueno, debemos de saber que en la radiografía anteroposterior cervical vamos a poder ver, como muestra aquí en la imagen, la apófisis unciforme, que es esta, la mastoide, que es esta, que está acá, la mastoidea, el ángulo mandibular, que está acá, los discos intervertebrales, que se va a ver más oscuro porque su contenido es líquido. Como sabemos que el contenido líquido se ve más oscuro. Los pedículos. ¿Qué son los pedículos? Los pedículos no van a ser más la unión de las articulaciones facetarias por donde van a pasar justamente cuando se forma un orificio, ¿verdad? El agujero de conjunción, un orificio por donde pasan las raíces nerviosas. Vemos aquí la apófisis espinosa, la apófisis transversa y la primera costilla. Esto es una buena radiografía cervical. Y en la lateral debemos de ver todas las 7 vértebras, como vemos. Podemos ver el arco del Atlas, la apófisis odontoide, que apenas se va a ver, la del axis, el arco posterior y los cuerpos vertebrales. Para que sea una buena radiografía, tiene que incluir todo esto, ¿verdad? Es la radiografía más importante, es la lateral, ¿verdad? La lateral es la radiografía más importante de la columna vertebral en los traumatismos de columna vertebral, porque vamos a poder evaluar la altura o si hubo una fractura, una pequeña fractura. ¿Estamos? Continuando, bueno, creo que no le aparece a ustedes ahí la imagen de la columna cervical donde podemos observar la área retronasal. Creo que no se ve. Y si no se ve, quiero que abran ahí su slide en su computadora para que puedan ver. Van a ver el área retroesternal, el espacio retrofaríngeo, retrotraqueal, la línea vertebral anterior. Son muy importantes conocer estas líneas vertebral anterior y posterior porque por ahí pasan los ligamentos, ¿verdad? La línea espinolo laminar y la línea espinosa posterior. Eso es muy importante, conocer justamente la anatomía. Entonces, estos son todos normales. Cuando hay una afectación de eso, podemos estar presentes en una fractura, en una inestabilidad cervical, por si está afectada uno de esos ligamentos que le va a mantener en su lugar. ¿Está bien? La compresión sí se puede ver lateral. AP y lateral se puede ver la compresión. En esta otra imagen vamos a ver, está todo pintado, vemos está la faringe, la laringe y la tráquea, tenemos que conocer, y de acuerdo a eso tenemos que saber que la altura de la C1, C2, C3, C4, todos los cuerpos vertebrales, podemos distinguir entonces que por arriba va a estar la nasofaringe, un poco más abajo la naso, a nivel de C2, a nivel de C3, la hipofaringe, ¿verdad? Y por debajo la laringe y la tráquea, que es en verde, que empieza a partir de la base del quinto. ¿Sí? Luego tenemos una imagen tomográfica. Esto es una tomografía en reconstrucción 3D. Cuando tenemos duda en algún diagnóstico de una fractura con la radiografía, pedimos la tomografía. La tomografía es indispensable en los traumatismos de columna, porque hay veces que las fracturas son muy pequeñas y muy difíciles de observar en la radiografía. Como se ve, la reconstrucción 3D es fenomenal para poder ver. Bueno, una radiografía especial, nosotros le llamamos radiografía especial, es para ver el
proceso odontoide o apófisis odontoide, justamente se llama radiografía transoral de la cervical para poder ver el proceso odontoide con todas las estructuras que tenemos, porque suele haber fracturas de eso. Otra imagen que podemos solicitar en la radiografía cervical son las oblicuas para ver los agujeros de conjunción por donde van a pasar justamente los nervios. Vemos estos espacios pequeños que está acá. Vean esto. ¿Está? Esos son los agujeros de conjunción por donde van a pasar. Ahora, lo que nosotros damos mucha importancia es a la tomografía. A veces, para no estar movilizando mucho al paciente o pidiéndole para que haga movimientos con el cuello después de tener un traumatismo, entonces lo necesitamos directo nomás ya la tomografía. Pero en caso de que no tengamos tomografía, las 3 imágenes fundamentales para ver un trauma cervical son anteroposterior, lateral y oblicua. Aparte de eso, cuando hay una sospecha de inestabilidad de columna cervical, ¿qué pedimos? Justamente radiografía columna cervical lateral dinámica en flexión y en extensión para ver si se mueve de lugar esa columna. Y también tenemos una tomografía en 3D para ver también la vascularización. Podemos empezar a ver el tamaño de con la tomografía podemos ver el tamaño del canal medular, la médula espinal, evaluar los ligamentos, cápsula ligamentosa, para ver si no hay fuga de líquido raquídeo. Bueno. Vemos en esta imagen una linda reconstrucción cervical. Podemos ver las arterias vertebrales que van a pasar por ahí. ¿Por qué es muy importante esto? Porque podemos ver si no hay compresión de alguna vascularización, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a la patología traumática de la columna. ¿Qué podemos evaluar? Bueno, podemos evaluar fractura por aplastamiento, fracturas estallidos, lesiones en flexión, en hiperflexión, lesiones en rotación, luxaciones que se pueden producir al ver estos traumatismos, ¿sí? Para ver si hay lesión de algún ligamento, alguna separación de las estructuras, ¿sí? Roturas transversales, que hay veces que no se puede observar con la radiografía normal, podemos ver con la tomografía del cuerpo, del arco vertebral, y fractura por compresión axial. ¿Saben lo que es fractura por compresión axial? Es cuando las fuerzas vienen ya sea de abajo o de arriba y van a comprimir esa estructura. Aquí tenemos la radiografía transoral para evaluar el proceso odontoide. En la otra imagen podemos ver una imagen agrandada. Luego tenemos una tomografía también del proceso odontoide. La tomografía ha sustituido bastante a la radiografía para evaluar mejor el proceso odontoide y también el cuerpo, ¿verdad? Y los arcos anterior y posterior. En esta imagen vemos una imagen de tomografía axial. Bueno, las fracturas de C1 o de Atlas tienen una clasificación, pero lo que nos llama mucho la atención a nosotros es la inestabilidad que pueden presentar. Una de las fracturas que se suelen ver y que ha clasificado un médico que se llama fractura de Jefferson, que son fractura estallido, o sea, sería fractura en 4 partes iguales que se produce por mecanismo de compresión axial y va a tener un pequeño desplazamiento.
Puede haber o no una inestabilidad, pero la mayoría de las veces sí hay inestabilidad. Y podemos ver entonces así. Aquí en la tomografía podemos observar con más nitidez en la radiografía y en la tomografía. Vean que en la radiografía es un poco más difícil de identificar. En esta otra imagen, como vemos, la C1 no tanto, la C2 sí. La fractura luxación o una luxación de C2 que ocurre mucho en los ahorcados, en los ahorcamientos. Cuando hay una distensión, entonces, ¿qué pasa? Ahí lesiona la médula espinal y produce un shock neurogénico y le puede llevar a la muerte. ¿Cuáles van a ser entonces esos que me acaban de preguntar? Bueno, la fractura del diente del odontoide justamente son más frecuentes que la fractura de atlas y constituye un traumatismo elevadísimo del 10 al 15%. Puede ocurrir mucho con la flexoextensión exagerada. Ocurren muchos accidentes de tránsito, ¿verdad? Sometimiento a fuerzas de aceleración y desaceleración. ¿Qué pasa? El arco del atlas hace que comprima, ¿verdad? Ese proceso odontoide y lo pueda fracturar. Y puede ser estable o inestable. El 98% de estas personas fallecen. Y si no fallecen, quedan con secuelas irrecuperables. Ya no se vuelven a recuperar. Vemos aquí, esta es una resonancia. ¿Para qué pedimos la resonancia? Para ver los ligamentos si están afectados o no. Y se ve también un poco las fracturas. Podemos ver en esta imagen también. Luego pasamos a una fractura luxación. Vean. Este paciente oitó. Muerte segura. Es así si ocurre este tipo de fractura. Muerte segura. Bueno, a eso le llamamos nosotros fractura del ahorcado o fractura de Hangman. ¿Sí? Puede ocurrir por dos mecanismos, ¿verdad? Una fractura bilateral de los pedículos C2, ¿verdad? Que es el axis, ¿verdad? Ocurre mucho por hiperextensión y tracción, o sea, al colgarse del cuello. Se asocia mucho a la luxación anterior del cuerpo. ¿Y qué pasa? Cuando ocurre eso, se destruye todo lo que es el complejo estabilizador del cuello. Se rompe todos los ligamentos. Se altera la médula espinal y entran en shock neurogénico y puede llegar a morir. Puede haber también mecanismos combinados de flexión y extensión asociados a una carga axial, como son pacientes que han tenido accidentes de tránsito. A veces cuando no tenemos tomografía o resonancia, da para ver en la radiografía, pero como ya contamos ahora con la tomografía en la mayoría de los hospitales, podemos ver mejor en la tomografía. Y aquí se ve los grados de la fractura del ahorcado o de Hangman. Está la fractura del pedículo entre las facetas, la fractura con rotura del disco intervertebral entre C2 y C3 y la fractura luxación. Este tercero es mortal, muerte instantánea. Bueno, aquí vemos una patología de una fractura cervical más abajo, ¿verdad? Del quinto. Entre el cuarto, el quinto y el sexto son las regiones donde más fácil se van a fracturar la columna cervical. Siempre va a ser por el mecanismo de hiperflexión, hiperextensión, ¿verdad? O por una desaceleración. Movimientos bruscos, traumatismo de alta energía. Y esta es una tomografía, donde podemos ver
fractura de C4 y C5, una fractura por aplastamiento también puede ser. Luego tenemos un tipo de fractura que le vamos a llamar fractura en lágrima o teardrop. Teardrop es en inglés, lágrima. ¿Ah? Se ve mucho en la región C5, C6. Esa es la región más susceptible también, una de las regiones más susceptibles a la fractura. ¿Cuál va a ser su mecanismo? Hiperflexión y compresión axial. ¿Sí? Se pueden desplazar las vértebras en anterior o en posterior. Nosotros le llamamos a eso listesis. Si va hacia adelante, anterolistesis. Si va hacia atrás, retrolistesis. Puede haber o no compresión de médula espinal de acuerdo al desplazamiento que puede presentar y de acuerdo a eso va a ser entonces el grado de daño neurológico que pueda tener ese paciente y es muy, muy frecuente el daño de la médula espinal. También va acompañado bastante con la rotura de los ligamentos interespinosos que le van a dar la estabilidad a la columna. Fractura de C5, sí. Por debajo de la fractura de C5, si hay lesión neurológica o de una raíz, sí va a perder todos los movimientos por debajo, se va a quedar cuadripléjico. Y en esta imagen vemos la fractura en lágrima o de teardrop. ¿Cuál va a ser la fractura del teardrop? Es esta. La que está acá. Para diferenciar en la radiografía lateral. Aquí vemos una fractura de apófisis espinosa, que es la parte posterior. Esta fractura apófisis espinosa puede ser estable. ¿Por qué? Porque muchas veces no van a estar afectados los ligamentos estabilizadores. ¿Entienden? Fractura del paleador de arena. La fractura paleador de arena se hace cuando el paciente va a realizar un movimiento brusco hacia atrás, cuando intenta tirar con la pala lo que va a alzar, ya sea arena o algo pesado, y esto produce un sobreesfuerzo y un tensionamiento exagerado de los músculos y los ligamentos de la columna. Con esa tensión exagerada no va a soportar y va a vencer la biología y la arquitectura normal y el paciente siente como un latigazo a nivel de la cervical. ¿Y cuál es la zona más frecuente que afecta a eso? C6, C7. ¿Mm? Y aquí vemos esta imagen, vean. Van a decir, bueno, tiene una pequeña fracturita en la parte posterior. Bueno, ¿qué pasa? Vean cómo la columna cervical tiene una curvatura. ¿Saben cómo se llama la curvatura fisiológica de la columna? Lordosis y fosilordosis. Así mismo, este pierde su lordosis fisiológico y se queda rectificado por la contractura de los músculos y los ligamentos y produce un gran dolor. Va a haber una compresión nerviosa, puede haber alrededor, por la inflamación que va a haber alrededor de los nervios, porque esas son estructuras muy pequeñas y van a estar cubiertos por mucho tejido blando y hueso. Y es dolorosísimo. Y aquí se le hace al paciente que realice una radiografía en movimiento, ¿verdad? Para ver si no hay para comprobar que no haya una inestabilidad de la columna.
Luego tenemos la subluxación atlanto-occipital. La subluxación atlanto-occipital va a ser justamente cuando hay un aumento o una separación, una amplitud aumentada entre el axis y el atlas, justamente por lesión de los ligamentos, lesión de los discos intervertebrales. Puede ser por una enfermedad de base, una enfermedad crónica. Un ejemplo de eso puede ser la enfermedad reumatoidea. Aquí, para entender mejor, en un dibujito podemos observar. Esta imagen es más fácil observar en resonancia o tomografía. Aquí vemos como hay un aumento aquí de separación. Vean, este es el aumento de la separación que va a presentar. Y se le pide al paciente radiografía en movimiento para ver si hay o no el aumento, si hay o no inestabilidad. Veamos aquí también en una tomografía un aumento. Esta línea que está acá se llama línea de MacGregor. Generalmente en los hombres son de 8 milímetros y en mujeres menor a 10 milímetros. Superando eso, podemos ver que hay una subluxación. ¿Qué entendemos por subluxación? La pérdida de la congruencia de la articulación, ¿verdad? Que no es total. Que no es total. Puede haber o no lesión medular también, pero no va a ser con consecuencias catastróficas como la luxación completa, ¿verdad? Que es del ahorcado. Bueno, pasamos a la columna dorsal o columna torácica. Podemos observar también que podemos ver a partir de la segunda costilla, la apófisis transversa, la clavícula, los pedículos, con todos los componentes que va a presentar la columna. Bueno. Y luego tenemos la lateral. Podemos observar la sexta costilla, los pedículos, los agujeros de conjunción, que están numerados cada uno para que ustedes puedan entender bien y poder memorizarse, porque es muy importante saber esto, lo normal, para que cuando llegue un paciente que refiere dolor después de un accidente en esa zona, ustedes puedan diferenciar. Bueno, también se puede ver parte de la tráquea, los discos, el esófago, osteofitos, las calcificaciones aórticas. La región torácica o la columna dorsal, la parte más afectada va a ser entre T1 y T12. Son las zonas que más se lesionan. Pero la mayoría de las lesiones en esa región nosotros consideramos lesiones estables, porque contribuye mucho en su estabilidad el arco costal, la articulación con la costilla. Entonces es muy fuerte en esa zona. Entonces es muy difícil, o sea, no es muy frecuente ver una lesión en esa zona. Más las lesiones podemos ver en la región cervical y lumbar. Y solo eso podemos en la dorsal. Bueno, pasamos a la lumbar. Tenemos la radiografía de columna lumbar antero-posterior. Debemos observar un poquito de la sacra. Entonces podemos ver la apófisis transversa, los pedículos, las últimas costillas. Aquí vemos la lateral. Lo que tenemos de observar en el lateral son los espacios intervertebrales, ¿verdad? Donde van a estar los discos intervertebrales, para poder saber si hay o no presencia de una degeneración del disco, sino para ver presencia de osteofitos. Este es una oblicua posterior.
donde podemos observar los agujeros de conjunción por donde van a pasar los nervios. Pero como les dije anteriormente, en esta imagen justamente la tomografía ha sustituido a esto prácticamente porque es la mejor imagen que podemos tener de la columna. En la imagen oblicua podemos observar que nosotros le llamamos el perro escocés, donde vemos el agujero de conjunción. Vean, da para ver bien, ¿verdad? Vemos la oreja de la apófisis, la cola que va a ser la apófisis articular superior, la pata trasera, la apófisis articular inferior, tenemos el cuerpo, el cuello. Esto es una radiografía normal. Bueno, la columna lumbar tiene una clasificación, se llama clasificación de Dennis, que el médico clasificó en columnas. Le clasificó así a grosso modo en columna anterior, central y posterior. ¿Y qué incluye en esos pilares? Van a incluir en la anterior el ligamento longitudinal anterior, la parte anterior del disco intervertebral hasta el núcleo pulposo. Y la parte central, el ligamento longitudinal posterior y parte del ligamento amarillo. Y la columna posterior, vamos a ver el ligamento supraespinoso, el interespinoso. Esta clasificación nos sirve a nosotros para saber si hay o no afectación de estas estructuras estabilizadoras de la columna, para ver si hay o no inestabilidad de columna. Entonces, le traje un pequeño resumito de la clasificación para que puedan entender mejor. Bueno, entonces, una vez que Dennis describió estas estructuras, estas zonas, estos pilares, tenemos los indicadores de inestabilidad. Entonces, ¿qué nosotros entendemos por inestabilidad? Justamente la pérdida de la capacidad de la columna de mantenerse, ¿verdad?, en su estado fisiológico, de soportar fisiológicamente y de mantener la columna en su lugar anatómico. Y esto podemos dividir, ¿verdad?, en estable e inestable. Cuando nosotros consideramos que una fractura estable, puede haber un daño del pilar anterior o posterior, ¿verdad?, sin que haya un desplazamiento y sin daño neurológico. Eso es un tratamiento analgésico antiinflamatorio, reposo y fisioterapia se trata bien. Ahora, luego vienen los inestables. Están por lo menos de esos tres pilares, dos estarán afectados. Pueden tener fracturas que pueden desviar el eje normal de la columna y puede haber daño neurológico. Y puede haber daño neurológico que puede ser reparado o no. Eso se opera, generalmente se opera. Bueno, cuando hay compromiso de más de un pilar, justamente, ¿qué pasa? Hay un aumento, hay una separación, o si no, hay una reducción o una disminución de los espacios intervertebrales. Ocurre bastante también esto en las patologías degenerativas. Va a haber un aumento de la distancia interespinosas, un ensanchamiento de las facetas. Puede haber compresión vertebral. Y cuando hay una compresión vertebral, hay una afectación de alguna raíz nerviosa que puede llevar a una radiculopatía. La radiculopatía no es más la afectación de una raíz nerviosa, ya sea por compresión o por una afectación vascular que pueda presentar en esa zona. Y en esta imagen tenemos una radiografía y una tomografía, una columna que tiene un aplastamiento en cuña, llamamos nosotros, que es esta. En esta otra imagen, la fractura de compresión, para entender mejor, vemos la fractura de compresión ocurre por una compresión axial.
Pero ¿qué pasa? Para que se pueda aplastar un cuerpo vertebral puede ser por un trauma muy fuerte o por una enfermedad de base. La enfermedad de base más común y más frecuente es la osteoporosis, porque se descalcifica y se fractura muy fácilmente, o si no, va produciendo microtraumatismos repetitivos y se va fracturando. ¿Eh? También existen otras patologías que pueden llevar a la fractura, como son los cánceres, las infecciones, necrosis avascular, que pueden llevar a esas fracturas. Bueno, ¿qué signos radiológicos vamos a poder encontrar en la radiografía anteroposterior? Abombamiento de las caras laterales, interrupción de la cortical. ¿A qué le llamamos nosotros cortical? A una zona del hueso que es la más periférica. Interrupción significa fractura, ¿verdad? Fractura de los bordes. Va a haber una disminución de la altura del cuerpo vertebral o una deformidad en cuña, tipo un triángulo. Vemos aquí en esta imagen la fractura en cuña. Vean el triangulito que se formó, es una fractura en cuña. Podemos observar bien en la lateral. Ahí va a mostrar todas las características: disminución en la altura, ¿verdad? Las compresiones de un nervio o de la médula en esa zona puede ser parcial o puede ser total. Si es parcial no va a tener tanta afectación, pero si es total sí, porque puede haber también comprometimiento del ligamento posterior. Esto se ve mejor con la tomografía. Vemos aquí una tomografía y una resonancia. La tomografía para observar mejor la fractura en los huesos y la resonancia para ver si hay afectación de partes blandas, ligamentos, músculos, nervios y la médula espinal. La mayoría de las fracturas en cuña va a ocurrir en T1, T2, L1, L2, L3, L4. Son los más frecuentes. Pero le gana a ellos T1, T2, T11, T12, L1, L2 y L3. Son los más frecuentes entre todos. Bueno. Así como tenemos en la columna cervical el estallido, fractura en estallido, tenemos también en la columna lumbar, que es la fractura en estallido de burst o fractura multifragmentaria. Justamente para que ocurra tienen que ser fuerzas axiales. Se produce tipo un estallido de vértebra, una explosión que queda literalmente pulverizada, como dice ahí. Lo que más va a estar comprometido va a ser el pilar anterior y medio. Entonces, nosotros consideramos una lesión inestable de la columna porque está lesionada dos pilares según Dennis. Ocurre mucho en caídas de altura y accidentes de tránsito. Aquí están los signos radiológicos en anteroposterior. Una fractura vertical de la lámina. Se expanden las articulaciones posteriores. Y va a haber un aumento de la distancia interpedicular. En la lateral, el famoso acuñamiento del cuerpo vertebral, fractura en la zona posterior, multifragmentarios generalmente. Y vemos en una tomografía, en una resonancia, resonancia. Y esta es una tomografía, y esta es una resonancia. Como vemos, la fractura estallido. Y con la resonancia se puede evidenciar perfectamente si hay o no comprometimiento medular. Esta es una tomografía en reconstrucción 3D.
Vemos aquí otro traumatismo con fractura axial. Bueno, luego tenemos la fractura por el cinturón de seguridad. Lo que tienen los vehículos, ¿verdad? Cinturón de seguridad. O de chance. Va a ser un tipo de fractura horizontal que va a pasar todo el cuerpo vertebral. Es un pedículo del anterior a posterior. El mecanismo, ¿cuál va a ser? Hiperextensión y tracción brusca sobre la columna. Una flexión aguda de la columna. ¿Por qué ocurre eso? Porque el cinturón está sosteniendo el cuerpo y el vehículo está en aceleración, choca y produce una desaceleración brusca y produce ese mecanismo de trauma. Generalmente este va a afectar la parte posterior y central. Vieron que el anterior afecta la anterior y central y este va a afectar la posterior y central. Ocurre la lesión cápsula ligamentosa, entonces esta es una lesión inestable, muy frecuente en T12 y L1. ¿Recuerdan que les dije que lo más frecuente es esos tipos de lesiones va a ser entre T11, T12, L1, L2, L3 y este más frecuente va a ser en el T12 y L1. Si es inestable es quirúrgico. Aparte, estas lesiones pueden tener asociadas lesiones de pelvis, lesiones del abdomen, acompañadas. Aquí van a estar los tipos que podemos observar. Solamente del nivel óseo, tenemos del nivel óseo y ligamentario, luego tenemos dos niveles óseos y tenemos dos niveles ligamentarios. Esos son los tipos que podemos observar. En la radiografía, ¿cómo podemos observar? Antero-posterior no nos va a dar tanta imagen, pero ¿qué debemos de tener en cuenta? El signo del vacío vertebral, que se ve en casi 100%. Esta imagen que vemos aquí negra, así le llamamos nosotros el vacío. Y radioluciente, que es este, el pedículo, que es aquí, el pedículo. En la lateral se va a observar mejor. La radiografía lateral de columna es muy importante. Separación de los procesos espinosos posteriores y pedículo reluciente. Aquí tenemos cómo va a ser en una tomografía. Nosotros generalmente en la urgencia solicitamos tomografía, ya no pedimos mucha radiografía para tener más seguridad en el diagnóstico. Todos me escuchan porque algunos dicen que no me están escuchando. Ah, bueno. Porque dicen que no me escuchan y salen de la sala. Parece que es una excusa, ¿eh?, para salir. Vamos. Bueno. Ahora tenemos las lesiones patológicas no traumáticas. Bueno, en teoría decimos no traumática, porque una lumbalgia puede ser por un sobreesfuerzo físico, como la lumbociática, síndrome facetario y radiculopatía. Bueno, la lumbalgia no es más que un dolor lumbar sin afectación de una raíz nerviosa. La patología lumbociática es la lesión lumbar con lesión de una raíz nerviosa. Esa es la diferencia entre lumbalgia y lumbociática. El síndrome facetario no va a ser justamente cuando hay una alteración en la articulación facetaria. Acuérdense que existe una articulación facetaria superior y una inferior, que al unirse esos dos se forma el agujero de conjunción, ¿verdad?, los pedículos, por donde va a pasar una raíz nerviosa. La lesión más frecuente en esa zona, la no traumática, va a ser la degenerativa, o sea, la artrosis facetaria. Y todo eso le puede llevar a la radiculopatía. La radiculopatía son
síntomas o signos que el paciente va a presentar de una compresión de nervio. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas de compresión de nervio? Sensación de quemazón, puntadas, parestesia, hipoestesia. Luego tenemos la hernia de disco o como le llamamos la hernia del núcleo pulposo. La hernia no va a ser más la protrusión del núcleo pulposo, que es un líquido gelatinoso que va a estar en el medio del disco intervertebral. El disco intervertebral es un anillo fibroso que cuando se rompe ese da paso a que el núcleo pulposo pueda salir y pueda producir una compresión de una raíz nerviosa o propiamente de la médula. Aquí vemos, el 95% ocurre en esas regiones, L4, L5 y L5, S1. Es la principal causa de lumbalgia o dolor irradiado, que es la radiculopatía. El dolor irradiado o radiculopatía va a seguir el trayecto del nervio afectado. Puede llegar hasta las puntas del dedo gordo. Afecta a ambos sexos por igual, pero a partir de los 50 años es más frecuente en las mujeres. La hernia de núcleo pulposo o procesos degenerativos es más frecuente en las mujeres. Y a partir de los 60 años va a aumentar el porcentaje de las vértebras que están más arriba, L2, L3 y L3, L4. Bueno, las causas más frecuentes, ¿cuáles van a ser? La degeneración por el envejecimiento, microtraumatismos repetitivos, o los pacientes a veces se van a estar golpeando por trabajar mal o algunos pequeños accidentes que uno no da mucha importancia a veces y eso se va acumulando porque justamente esas estructuras ya no se regeneran. Puede ocurrir por movimientos repetitivos, bruscos, de flexo, extensión, movimientos de rotaciones continuados, exceso de peso, la obesidad, atrofia de músculos, pacientes que van a estar encamados mucho tiempo, van a presentar esos tipos de hernia o dolores. La morfología normal de un disco, vean cómo debe de ser. En el centro el núcleo pulposo y alrededor el anillo fibroso y cómo se ve en la lateral. Y en la radiografía se ve así, oscuro. Cuando ocurre una lesión del disco, veamos aquí. Aquí hay una inflamación del disco porque esto se está rompiendo. Son micro rupturas que va presentando y va aumentando de tamaño y el núcleo pulposo se va empujando hacia ese lado. Este es el normal. Y cuando ya hay una rotura del disco o del anillo fibroso, o sea, una rotura incompleta, podemos ver que va a protruir alguno de los lados. Se ve un abombamiento porque el núcleo pulposo le va a ir comprimiendo y le va a ir fisurando de a poco. Una protrusión o prolapso. Luego tenemos la extrusión de la hernia. La extrusión no es más la salida del núcleo pulposo fuera del anillo. Esto sí da más sintomatología que los demás. Luego tenemos el secuestro o pérdida de domicilio. Cuando justamente va cayendo por acción de la gravedad, ¿verdad? Va hacia abajo. Pérdida de domicilio o secuestro se llama porque ya no se parte del núcleo pulposo, ya no se encuentra en su lugar habitual. Veamos aquí. Existe una clasificación de núcleo pulposo por el tamaño.
que va a presentar la base. Puede ser hernia focal y puede ser hernia de base ancha. Focal va a ser una partecita y base ancha prácticamente casi toda la zona va a comprimir los nervios. Luego tenemos una clasificación según localización. Como vemos aquí, vienen bien colorido para entender. Si la hernia sale en esta zona roja, se llama central. Si sale acá en la parte azul, se llama subarticular o posterolateral. En verde es foraminal. ¿Por qué foraminal? Porque justamente por ahí, por ese agujero foramen, va a salir la raíz nerviosa. Luego tenemos la lateral y la parte anterior. En el secuestro, los signos y síntomas va a ser de radiculopatía y depende del nivel que sea el secuestro también y del tamaño del secuestro para que sea un cuadro si va a ser muy grave, muy leve o muy moderado. Vamos a ver en una resonancia magnética si puede dar parálisis, le puede dejar paralítico al paciente por compresión. Si es que llega a comprimir totalmente, le deja paralítico. Vemos aquí la hernia. Extrusión de la hernia. Vean cómo está comprometiendo el canal medular. Terrible hernia. Vean aquí. Una axial y una sagital. Y eso se opera, ¿eh? Muchas veces estos pacientes pierden la lordosis fisiológica. Vean cómo esto está rectificado. Prácticamente rectificado se ve. Bueno. Luego tenemos una clasificación de resonancia magnética. Una clasificación de resonancia magnética que se llama MODIC, que va a ser más, justamente ocurre mucho por degeneración por la edad. Entonces les traje aquí un pequeño cuadrito con un pequeño resumen, cómo podemos interpretar. La MODIC 1, pequeños microfracturas, edemas, fibrocartilaginosos, vascularizados. La tipo 2, ya va a haber infiltración grasa. La médula tiene una grasita que le recubre. Esa grasa también puede aumentar de tamaño y puede comprimir el canal, puede disminuir el tamaño del canal y comprimir la médula. Luego tenemos la esclerosis ósea, porque se va a ir regenerando y se va a ir formando también en zonas donde existe cartílago los osteofitos. La edad no influye. La edad no influye. A cualquier edad se puede operar la columna. Vemos aquí una resonancia. Vemos aquí las lesiones de MODIC. MODIC 1. Vemos aquí otra lesión. Esta es la lesión. Vean. Eso no es normal. Vemos aquí las microfracturas. Voy a presentar. Acuérdense, esta clasificación de MODIC se ve mucho en pacientes añosos, pacientes con osteoporosis, pacientes con cáncer, porque son lesiones que están relacionadas con el envejecimiento también. Bueno, para que interpreten mejor, vemos un dibujito. MODIC 1 presenta un edema óseo. MODIC 2, infiltración grasa. Y MODIC 3 son esclerosis ósea, se llama blanquecina. Más fácil de interpretar así. Y bueno, y estas son las lesiones más frecuentes de la columna vertebral que podemos evaluar en la radiografía, en la tomografía y en la resonancia. Y cuando hagan conmigo
ortopedia y traumatología, le voy a explicar tratamiento de cada uno, seguimiento, fisioterapia,